en el corazón de una tierra árida y olvidada, donde la frontera entre Estados Unidos y México es más una herida abierta que una línea en el mapa, vivía Leo, un niño de 12 años cuya existencia era un secreto susurrado. El barrio era una maraña de polvo, casas improvisadas y sueños postergados, un lugar donde el sol castigaba sin piedad y la esperanza era un recurso escaso. Leo, con sus ojos grandes y observadores, se movía por este escenario con una quietud que lo hacía casi invisible, un espectro en su propio hogar. Hablaba poco, pero lo veía todo, absorbiendo las texturas de un mundo que lo había relegado a los márgenes, un mundo que él, a pesar de todo, intentaba comprender con la pureza de un corazón que aún no había aprendido a odiar. El refugio de Leo era un cementerio de metales, un depósito de chatarra que se extendía por acres, vomitando carcasas de coches y esqueletos de máquinas. Para otros, era un basurero. Para Leo, era un santuario de posibilidades. Allí, entre bienes, motores ahogados y piezas desechadas, el legado de su difunto padre florecía. Las manos del niño, aunque pequeñas, se movían con una destreza y una comprensión que desafiaban su edad. No veía chatarra, sino sistemas complejos, historias mecánicas esperando un nuevo capítulo. El don de su padre, un mecánico talentoso que le había enseñado a escuchar el alma de las máquinas, vivía en cada tornillo que Leo apretaba, en cada motor que él, milagrosamente, traía de vuelta a la vida con un soplo de genialidad. Junto a él, como una centinela protectora, estaba su madre, Elena. Sus días eran un tapiz tejido con hilos de amor y miedo. El amor por su hijo era la única luz que guiaba sus pasos, pero el miedo a la deportación era la sombra constante que los perseguía. Cada golpe en la puerta, cada sirena a lo lejos, era un detonante para el pánico que vivía alojado en su pecho. Eran fantasmas en una tierra de oportunidades, obligados a vivir en la invisibilidad, a borrar sus propias huellas para no ser borrados por un sistema que no los veía como personas, sino como números en una estadística indeseada. Su vida era un acto de equilibrio precario sobre un abismo de incertidumbre. El contraste entre el mundo de Leo y el del senador Thompson no podría ser más abismal. A miles de kilómetros de distancia, flotando por encima de las nubes en su jet privado, el senador veía el mundo desde una perspectiva que aplanaba la complejidad de la vida humana. Para él, el suelo era un mapa abstracto de jurisdicciones y fronteras, y las personas meros puntos en gráficos de aprobación e informes de seguridad. Era un arquitecto de leyes duras, un defensor acérrimo de una política de inmigración que construía muros no solo con hormigón, sino con palabras afiladas y una retórica que deshumanizaba a aquellos que buscaban una vida mejor. En su asiento de cuero, con un vaso de whisky en la mano, el senador Thompson revisaba sus discursos. Las palabras eran pulidas y poderosas. Soberanía, orden, amenaza. Hablaba con la convicción de un hombre que jamás había mirado a los ojos de aquellos cuyos destinos sellaba con su pluma. La realidad de la frontera, con su polvo, su desesperación y sus pequeños genios escondidos en depósitos de chatarra, era una ficción lejana, una inconveniencia que necesitaba ser gestionada, no comprendida. Su desconexión no era solo física, era moral, una brecha profunda entre el poder que ejercía y la humanidad que se negaba a ver. El abismo social que los cientos separaba era inmenso. Leo conocía el sabor del hambre y el olor de la grasa. El senador conocía el sabor de vinos caros y el aroma de salas de conferencias climatizadas. Leo luchaba por la supervivencia del día siguiente. El senador planeaba su legado para las próximas décadas. La brújula moral de Leo estaba guiada por la lealtad a la memoria de su padre y por el amor incondicional de su madre. La del senador estaba calibrada por el poder, la opinión pública y una ideología que ponía la ley por encima de la compasión, el orden por encima de la justicia y el estatus por encima del carácter. El tono emocional de la historia se establecía en esta dicotomía. Por un lado, la calma tensa de la vida de Leo y Elena, una existencia frágil, pero calentada por el amor y la dignidad silenciosa. Era una vida de tonos terrosos, de susurros
y de una fe obstinada en que el mañana podría, de alguna manera, ser mejor. Por otro lado, el universo frío y metálico del senador, un mundo de líneas rectas, decisiones calculadas y una soledad disfrazada de poder. El aire era enrarecido a su altitud, tanto literal como metafóricamente, aislándolo del pulso caótico y vibrante de la vida real que tanto se esforzaba por controlar. La narrativa se prepara para el momento de la colisión, un evento que forzaría a estos dos universos a encontrarse de forma brutal e inesperada. El polvo del suelo del desierto estaba a punto de invadir el ambiente estéril del jet privado. El silencio observador de un niño estaba a punto de desafiar la retórica ruidosa de un hombre poderoso. El escenario estaba preparado no para una simple disputa, sino para una profunda lección sobre cómo la verdadera visión no proviene de los ojos, sino del corazón, y cómo la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad y el coraje. Si crees que la inocencia de un niño puede enseñar a un hombre poderoso el verdadero significado de la humanidad, quédate conmigo hasta el final de este emocionante viaje. Y, mientras lo ves, comenta, ¿desde qué ciudad te estás conectando con esta historia? Porque la fe y la superación no conocen fronteras. Queremos saber hasta dónde puede llegar este mensaje de esperanza y tocar los corazones que más lo necesitan. Descubramos juntos cómo un pequeño gesto puede derribar los muros más altos que construimos dentro de nosotros. El universo de lujo y control del senador Thompson implosionó a 30.000 pies de altura, una sacudida violenta, un chirrido agudo de metal protestando, y el suave zumbido del motor se transformó en un rugido enfermizo. Luces de advertencia parpadearon en el panel, pintando la cabina con un tono de urgencia carmesí. El vaso de whisky del senador se deslizó de la mesa, haciéndose añicos en el suelo, un pequeño heraldo del caos que acababa de instalarse. Por un instante, el poderoso político sintió algo que no experimentaba desde hacía años: la pérdida total y absoluta de control sobre su propio destino, una vulnerabilidad que lo dejó sin aliento. La voz del capitán Evans sonó por el intercomunicador, firme y sin pánico, un faro de profesionalismo en medio de la tormenta de alarmas. «Señoras y señores», habla el capitán, «tenemos un fallo en el motor de estribor. La situación está bajo control, pero por precaución haremos un aterrizaje de emergencia en la pista más cercana». Cada palabra fue cuidadosamente elegida para tranquilizar, pero para el senador Thompson sonaban como el epitafio de su agenda meticulosamente planificada. Su expresión se endureció, la sorpresa inicial dando paso a una furia helada e impaciente. La rabia del senador no se dirigía al peligro, sino a la inconveniencia. Aquel vuelo era un puente entre dos compromisos de alto nivel, y ahora ese puente se estaba derrumbando. «Inaceptable, Evans», le gruñó al copiloto que intentaba mantener una apariencia de calma. «Quiero un informe completo. ¿Quién es el responsable del mantenimiento de esta aeronave? Alguien va a pagar por esto». Su mente no procesaba el riesgo de vida, sino la ruptura de un sistema por el que pagaba millones para que fuera infalible. Era una ofensa personal, un desafío a su autoridad y a su mundo perfectamente ordenado. El aterrizaje fue una obra de habilidad y nervios de acero. El jet de lujo descendió sobre una pista de aterrizaje remota y olvidada por el tiempo, una cicatriz de asfalto agrietado en medio del desierto. El polvo se levantó en nubes densas cuando las ruedas tocaron el suelo con una brutalidad contenida. Luego, el silencio. Un silencio pesado, roto solo por el tic-tac del metal enfriándose y por el viento caliente que silbaba afuera. El avión, un símbolo de poder y movilidad, ahora parecía un pájaro herido y varado en una tierra extraña, muy lejos de su hábitat natural. En cuanto descendió la escalera, el capitán Evans y su mecánico de vuelo, un hombre llamado Frank, salieron al calor cegador. El aire era pesado, denso con el olor a polvo y creosota. Abrieron los paneles del motor defectuoso, sus rostros ya cubiertos por una fina capa de sudor. La complejidad de la máquina, que antes era motivo de orgullo, ahora era un laberinto frustrante. Miraban las entrañas expuestas del motor con la expresión de médicos ante una enfermedad desconocida, una enfermedad
que se negaba a seguir los síntomas descritos en los manuales. La frustración comenzó a instalarse rápidamente. Frank conectó un portátil de diagnóstico, esperando que la tecnología de punta revelara el secreto del motor, pero los resultados eran desconcertantes. Todos los sistemas electrónicos reportaban un estado verde, funcional. Sin embargo, cada intento de arrancar el motor resultaba en el mismo sonido horrible, una tos metálica e irregular que hacía temblar todo el cuerpo de la aeronave. «No tiene sentido, capitán», dijo Frank, limpiándose el sudor de la frente. «Los sensores dicen que todo está bien, pero mis oídos dicen que estamos a un paso de la catástrofe». A algunos kilómetros de allí, en el relativo silencio de sus depósito de chatarra, Leo levantó la cabeza. El sonido anómalo viajó por el aire seco y llegó a sus oídos como un grito de dolor. No era el rugido saludable de una turbina, sino algo roto, desalineado. Conocía los dialectos de todos los motores, desde el humilde carburador de un cortacésped hasta los complejos motores diésel de los camiones. Y aquel sonido, agudo y disonante, hablaba de un peligro inminente. Era una nota equivocada en la sinfonía del desierto y sintió una compulsión inexplicable de investigar. Elena vio el cambio en la postura de su hijo, vio la concentración en sus ojos, la forma en que su cabeza se inclinaba, escuchando algo que ella no podía distinguir. Conocía esa expresión, era la misma que solía tener su esposo. Le tocó el brazo, su voz un susurro urgente. «No, mijo, quédate aquí, no te acerques. Es peligroso, esa gente no es como nosotros. Mantente a salvo». El miedo en su voz era palpable, el miedo de una madre que sabía que la visibilidad podría ser una sentencia de muerte para ellos. Pero la curiosidad de Leo, mezclada con un extraño sentido de responsabilidad hacia la máquina doliente, era más fuerte que su miedo. «Mamá, el motor está enfermo. Puedo oírlo», respondió suavemente, su voz cargada con una certeza que trascendía la lógica. No estaba pensando en personas, poder o peligro. Estaba pensando en la pureza de la mecánica, en un problema que necesitaba una solución. Se zafó gentilmente del agarre de su madre y comenzó a moverse hacia la fuente del sonido. Leo se movió con el sigilo de un animal del desierto, usando los contornos del terreno y las carcasas de vehículos como escondites. No estaba espiando, se estaba acercando a un paciente. El jet plateado brillaba bajo el sol, una visión de otro mundo en su entorno familiar de óxido y polvo. Cuanto más se acercaba, más claro se volvía el sonido enfermizo del motor y más fuerte se hacía su convicción de que los hombres que lo rodeaban estaban buscando en el lugar equivocado, con las herramientas equivocadas. Su cautelosa aproximación fue bruscamente interrumpida. Un hombre alto y de traje, con un auricular y una mirada de acero, lo interceptó. «Oye, niño, ¿qué haces aquí? Lárgate. Ahora». La voz era una orden brusca, sin espacio para el diálogo. Para el guardia de seguridad, Leo era solo otro problema local, un intruso en una situación ya tensa. No vio a un niño, vio una amenaza potencial, una complicación no deseada. La barrera entre los dos mundos acababa de materializarse en la forma de aquel hombre, el senador Thompson, que caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Notó la pequeña conmoción. Miró a Leo con puro desprecio. Un niño sucio, flaco, probablemente un ladronzuelo en busca de algo que robar. «Frank, saca a este crío de aquí. No quiero a nadie husmeando en mi propiedad. Llama a la policía local si es necesario. Quiero este lugar esterilizado». La idea de que alguien de aquel lugar polvoriento pudiera siquiera tocar su aeronave era una afrenta para él. Ignorando al guardia, Leo fijó su mirada en los mecánicos y habló, su voz casi perdida en el viento, pero cargada de urgencia. «El sonido», dijo en su español nativo, señalando el motor. «Hay una vibración. No es eléctrica, es mecánica. Algo está suelto por dentro». Sus palabras eran un diagnóstico, una oferta de ayuda nacida de la más pura intuición, pero para aquellos hombres sonaban como el balbuceo sin sentido de un niño que no debería estar allí. Frank, el mecánico, le lanzó una mirada de reojo, una mezcla de irritación y arrogancia profesional. «Mira, chico, agradezco tu opinión, pero esta máquina es un poco más complicada que el motor de tu bicicleta.
Tenemos equipos que valen más que esta ciudad entera. Deja el trabajo para los profesionales, ¿de acuerdo? La condescendencia en su voz era como una pared, rechazando la sabiduría de Leo incluso antes de considerarla, basándose únicamente en su apariencia y edad. Las horas se arrastraban bajo el sol inclemente. La paciencia del senador se había agotado y se había transformado en una furia silenciosa y peligrosa. Sus asistentes, desde dentro del avión, hacían llamadas frenéticas, intentando movilizar un plan B, pero la logística en un área tan remota era una pesadilla. Cada minuto que pasaba en el suelo representaba una pérdida de poder, de impulso, una mancha en su imagen de hombre que lo controlaba todo. Aquel desierto se estaba convirtiendo en su prisión personal y se sentía sofocado por ella. El capitán Evans observaba todo con una mirada cansada. Era un hombre de lógica y procedimientos, y ambos lo habían abandonado. Su tripulación estaba exhausta y sin ideas. Sus instrumentos eran inútiles, y allí, a una distancia respetuosa, el niño mexicano seguía de pie, observándolos con una paciencia que rozaba lo sobrenatural. En un acto de desesperación calculada, Evans decidió que la lógica convencional había fallado y que quizás era hora de intentarlo impensable. Desafiando la mirada furiosa del senador, el capitán caminó hacia Leo. Se agachó, un gesto que inmediatamente rompió la barrera de la autoridad y el miedo. «De acuerdo, hijo, te escucho. ¿Qué oyes tú que nosotros no podemos oír?» Su voz era tranquila y genuina, la voz de un hombre que buscaba sinceramente una respuesta, sin importar de dónde viniera. Para Leo, fue la primera señal de respeto que recibió ese día, y eso le dio valor. Leo cerró los ojos, un gesto que le ayudaba a enfocar sus sentidos, a apagar el mundo visual y a sumergirse en el universo de los sonidos. «Es como una piedrita dentro de una lata», explicó, más con las manos que con las palabras. «No golpea, sino que salta y gira, muy rápido. Hace un tic-tic-tac, que casi no se oye pero se siente. La vibración sube por aquí», dijo, trazando una línea imaginaria en el carenado del motor con una precisión asombrosa. La escena fue la mecha para la explosión del senador Thompson. Marchó hacia ellos, con el rostro rojo de ira. «Por el amor de Dios, Evans, ¿qué estás haciendo? ¿Haciendo caso al delirio de un niño de la calle? Voy a revocar tu licencia. Este es un activo de $60 millones, no la porquería de un proyecto de ciencias de una feria escolar. Echa a ese niño y arregla mi avión». El veneno en sus palabras iba dirigido a todos, al capitán, al niño, al propio destino. Pero Evans no retrocedió. Se levantó y se enfrentó al senador. Su calma una muralla contra la furia del político. «Con todo el respeto, senador, su activo de $60 millones está varado en medio de la nada. Mis diagnósticos de millones de dólares no valen nada. En este momento estoy dispuesto a escuchar a un ángel o a un demonio siempre que me dé una pista. Y este niño acaba de darme la primera pista lógica del día». La insubordinación era clara, pero nacía de la responsabilidad, no del desafío. La descripción de Leo, una piedrita en una lata, resonó en la mente de Frank. La simplicidad de la metáfora eludió toda la complejidad técnica y encendió una luz. No era un error de software, no era un fallo de sistema, era algo físico, algo primitivo, algo roto, algo suelto. Un fallo que los sensores, programados para detectar anomalías electrónicas, podrían no registrar como crítico hasta que la desintegración fuera inevitable. La sabiduría analógica del niño superaba la inteligencia digital de la máquina. Frank se acercó al capitán, su arrogancia anterior reemplazada por una vacilación pensativa. «Capitán», dijo en voz baja, «una vibración resonante, un pasador de seguridad roto o un tornillo suelto en el compartimento del compresor podría causar exactamente ese tipo de sonido. Los sensores no lo marcarían como fallo crítico hasta que la vibración alcanzara un nivel catastrófico». Miró a Leo, una nueva expresión en su rostro, la de un experto que estaba a punto de aprender de un aficionado. La decisión fue tomada. El capitán Evans, ahora totalmente al mando de 1900, la situación
Señaló una parte específica de la carcasa del motor, la misma área que Leo había indicado visualmente. Abran, quiero una inspección manual completa de ese compartimento. Ahora, la orden era final. La apuesta estaba hecha. Iban a confiar en la intuición de un niño sin nombre contra todo pronóstico y en contra de la voluntad explícita del hombre más poderoso a bordo. El trabajo de abrir la carcasa sellada era arduo y lento. Cada vuelta de la llave de torsión parecía resonar en el tenso silencio. El mecánico trabajaba con una concentración febril. El senador observaba con una mezcla de furia e incredulidad, y los guardias de seguridad formaban un perímetro inútil contra un enemigo que ya estaba dentro de las murallas. La dignidad de un hombre poderoso estaba siendo desmontada, tornillo a tornillo, junto con su avión. Desde lejos, en la precaria seguridad del límite del depósito de chatarra, Elena observaba cómo se desarrollaba la escena. Su corazón latía al ritmo de las herramientas metálicas. Juntó las manos en una oración silenciosa, no por un milagro, sino por protección. Le pedía a Dios que protegiera a su hijo de la ira de aquellos hombres, que su inocencia no fuera confundida con audacia y que su coraje no le costara la poca libertad que tenían. Su fe era el único escudo que podía ofrecerle a Leo. La tensión en la pista de aterrizaje era tan espesa como el calor. Era un drama silencioso de miradas y gestos, el sudor corriendo por el rostro del mecánico, la mandíbula apretada del senador, la postura inmóvil del capitán Evans y la mirada fija y conocedora de Leo. El niño no parecía ansioso ni asustado, sino más bien como un cirujano observando la etapa final de una operación delicada, confiado en el diagnóstico que había hecho. Estaba conectado a ese momento de una manera que nadie más podía entender. Y entonces sucedió. Con un último esfuerzo, Frank retiró el pesado panel, introdujo una pequeña cámara de boroscopio y una luz en la oscura abertura. Lo que vio en la pequeña pantalla hizo que toda la sangre huyera de su rostro. Dejó de respirar por un segundo. Sus ojos se abrieron de par en puro shock. Ya no necesitaba la tecnología. Metió la mano en las entrañas de la máquina. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier alarma. Frank retiró la mano lentamente. No había prisa. Ya no había duda. Se dio la vuelta, mirando primero al capitán Evans y luego, con un respeto que rayaba en la reverencia, a Leo. No dijo una palabra. El drama estaba en su mano abierta, en la verdad que contenía. En la palma de su mano sucia de grasa había un pequeño tornillo de titanio. La cabeza estaba perfectamente cortada, cizallada por una fuerza invisible. Era la piedrita en la lata, la causa de todo. La bomba de tiempo que habría convertido el avión en una bola de fuego de camino a Washington. Una pieza minúscula que representaba la frontera entre la vida y la muerte. Un silencio profundo y pesado cayó sobre todos. En el viento del desierto parecía haber dejado de soplar, como si también contuviera la respiración. El senador, el capitán, los guardias de seguridad, el mecánico, todos se congelaron, sus miradas fijas en la pequeña pieza de metal. Y entonces, como si fueran atraídos por un imán, todos los ojos se volvieron hacia el niño sucio, el ilegal, el problema, el salvador. Pero lo que el senador Thompson vio en los ojos de aquel niño en ese instante cambiaría para siempre lo que él creía sobre el poder, el valor y la propia naturaleza de la justicia. Frank, el mecánico, levantó la mano y el pequeño tornillo de titanio en su palma pareció absorber toda la luz del sol del desierto, convirtiéndose en el centro del universo en aquel instante. Tenía razón. La voz de Frank salió ronca, una confesión pública de su propia arrogancia. El niño tuvo razón todo el tiempo. La frase quedó suspendida en el aire, desarmando la tensión y reemplazándola por un silencio atónito. Aquel trozo de metal roto no era solo una pieza defectuosa, era un veredicto, un juez silencioso que condenaba el escepticismo de hombres que se consideraban expertos e infalibles. El senador Thompson miraba el tornillo como si fuera la materialización de todos sus errores. La realidad lo golpeó con la fuerza de un impacto físico, quitándole el aliento. Aquello no había sido una simple avería, un retraso en su agenda.
Había sido la muerte susurrándole al oído. Su vida, su carrera, su futuro, todo lo que había construido con tanta ambición, había estado suspendido por la integridad de aquel minúsculo componente. La percepción de su propia mortalidad, tan cercana y tan real, lo dejó desnudo, despojado de todo su poder y de su autoimportancia. Su mirada se movió lentamente del tornillo al rostro de Leo. El niño seguía allí, de pie, con una dignidad que no pedía reconocimiento. No había una pizca de presunción en sus ojos, solo la calma de quien comprendía el lenguaje de la verdad. La mente del senador se convirtió en un tribunal, y sus propias palabras eran los testigos de cargo. Niño ilegal, delirios, un problema a ser deportado. Cada sílaba ahora resonaba en su conciencia como un golpe, una demostración vergonzosa de su propia ceguera deliberada. El capitán Evans, sintiendo la necesidad de sellar la lección con la claridad de la autoridad, dio un paso al frente. Su voz era tranquila, pero cargada con el peso de la verdad. «Senador», dijo, asegurándose de que cada palabra fuera absorbida. A altitud de crucero, esa vibración habría aumentado exponencialmente. Habría desintegrado la turbina. No estaríamos teniendo esta conversación ahora. Hizo una pausa, dejando que la gravedad de la declaración se asentara. Aquel niño no solo identificó un problema, nos salvó la vida, a todos nosotros. El senador dio un paso hacia Leo, luego otro. Cada movimiento era pesado, como si estuviera caminando contra una corriente invisible. El suelo de asfalto agrietado parecía más largo y más traicionero que cualquier pasillo de poder que hubiera recorrido jamás. Era una peregrinación forzada, un viaje de pocos metros que atravesaba el abismo de toda una vida de prejuicios. El poderoso senador Thompson se estaba inclinando, no en derrota, sino en una humildad que nunca supo que era capaz de sentir. Se detuvo a pocos centímetros del niño, su mirada descendiendo hacia las manos de Leo. Manos pequeñas, cubiertas por la grasa y el polvo del depósito de chatarra. Donde antes veía suciedad y pobreza, ahora veía un conocimiento profundo, una habilidad heredada que era más valiosa que cualquier diploma de una universidad de élite. Vio el legado de un padre, una sabiduría transmitida a través del tacto y el sonido, una forma de genialidad que su mundo, tan obsesionado con credenciales y apariencias, jamás sabría reconocer o valorar. La gran revelación que lo golpeó no fue sobre mecánica de aviones, sino sobre la arquitectura del alma humana. La palabra ilegal, una etiqueta que usaba con tanta facilidad y convicción en sus discursos, se desintegró en su mente, revelándose como una ficción vacía y cruel. Era un término administrativo, una construcción legal que no decía absolutamente nada sobre el carácter, la inteligencia o el valor de una persona. Había construido una carrera sobre esa frágil fundación, y esa misma fundación casi lo había llevado a la muerte. En ese exacto momento, como si fuera atraída por la fuerza de aquella epifanía, Elena no aguantó más la distancia. El miedo superó a la cautela y corrió desde el límite del depósito de chatarra, cruzando la pista hacia su hijo. Lo envolvió en sus brazos, un abrazo protector que era al mismo tiempo un refugio y una fortaleza. Luego, levantó los ojos hacia el senador, y en su rostro no había desafío, solo el miedo puro y visceral de una madre que haría cualquier cosa por proteger a su cría de un mundo hostil. Fue la primera vez que el senador Thompson realmente entendió aquel miedo. No lo vio ahí a través de la lente de la ley o de la política, sino a través del prisma de la humanidad compartida. Vio a sus propios hijos en el lugar de Leo, sintió el pánico de su propia esposa en el rostro de Elena. Aquel no era el miedo de un criminal temiendo el castigo, era el miedo universal de un padre o una madre ante la posibilidad de perder lo que tiene de más preciado. Un puente de empatía se formó sobre el abismo que los separaba. Su voz, cuando finalmente encontró fuerzas para hablar, salió diferente. Estaba despojada de la arrogancia del tono profesoral, de la autoridad forzada. Era la voz de un hombre. «¿Cómo te llamas?», le preguntó a Leo. La pregunta era simple, pero cargada de un significado profundo. Ya no era un interrogatorio o una formalidad, era una petición de presentación, un reconocimiento de que el niño ante él era un individuo,
una persona digna de un nombre. Leo, respondió el niño, su voz baja pero clara, sin un rastro de vacilación. El nombre, tan simple, aterrizó en el corazón del senador con un peso extraordinario. Leo, no un sustantivo colectivo, no un problema demográfico, sino un nombre propio. El senador asintió lentamente, como si estuviera memorizando no solo el nombre, sino la lección que venía con él. Su mirada se movió entonces hacia Elena, y por primera vez la vio no como la madre de un ilegal, sino como una mujer de fuerza y dignidad. El muro de certezas que el senador había construido a lo largo de su vida, ladrillo a ladrillo de ideología y prejuicio, finalmente se vino abajo. Las ruinas dieron paso a un paisaje nuevo y desconocido dentro de él. Allí, en el polvo de aquella pista remota, ya no veía un problema político que necesitaba ser erradicado. Veía una familia, veía un talento extraordinario que el mundo estaba desperdiciando, veía un coraje silencioso que superaba al de muchos hombres que conocía en Washington. El shock de la revelación había roto al viejo hombre y estaba comenzando a construir uno nuevo. Con el motor reparado, zumbando ahora con un sonido regular y saludable, la tripulación se apresuró a preparar el despegue. El cronograma ya estaba en ruinas, pero el instinto profesional los impulsaba a salir de aquel lugar lo más rápido posible. Sin embargo, el senador Thompson no demostró prisa. Hizo un gesto para que se detuvieran. Con una calma que sus asesores jamás habían presenciado, tomó su teléfono y, con pocas palabras, canceló todos sus compromisos para el resto del día. Había un asunto pendiente allí, en aquella pista polvorienta, que era infinitamente más importante que cualquier reunión o discurso político. Le pidió al capitán Evans que se quedara a su lado para servir de intérprete y en un gesto que sorprendió a todos, buscó un cajón de metal volcado para sentarse. Invitó a Elena y a Leo a unirse a él, no con la arrogancia de un patrón, sino con la humildad de un alumno ante sus maestros. No hizo preguntas sobre su estatus legal. En cambio, preguntó sobre sus vidas. Escuchó la historia de su viaje, de la añoranza de su hogar, del padre de Leo, el mecánico genial cuyo espíritu vivía en las manos del hijo. Escuchó, y cada palabra era un ladrillo menos en el muro que había construido alrededor de su corazón. Cuando Elena terminó de hablar con los ojos llorosos de recuerdos, el senador la miró con profundo respeto. «Señora», dijo, y el capitán Evans tradujo, con la voz quebrada, «no hay palabras para expresar cuánto lo siento, no solo por mi comportamiento hoy, sino por una ceguera que he cargado durante años». Sacó de su bolsillo su cartera personal, no una cualquiera, sino la que contenía su contacto directo. «Recibirán noticias de mi oficina. Se lo garantizo. El talento de su hijo no es un problema para este país. Es una solución. Es una bendición». El vuelo de regreso a Washington fue silencioso, pero no era el silencio de la tensión, sino el de la profunda contemplación. El senador no leyó informes ni preparó discursos. Solo miró por la ventana, pero esta vez no veía un mapa abstracto. Veía un mundo lleno de Leos y Elenas, lleno de historias y potenciales que él y otros como él habían elegido ignorar. Al desembarcar, su equipo notó el cambio. El fuego de la rabia en sus ojos había sido reemplazado por una llama tranquila y determinada. Su primera acción fue abrir un nuevo archivo, en cuya cima escribió un único nombre: Leo. Fiel a su promesa, el senador Thompson se sumergió en el caso de Leo y Elena con una ferocidad que antes reservaba para sus campañas políticas. No delegó la tarea, la convirtió en su misión personal. Usó su influencia, su conocimiento del sistema, no para castigar, sino para proteger. Navegó por el mismo laberinto burocrático que él mismo había ayudado a fortalecer, pero ahora con el objetivo de abrir una puerta, no de cerrarla. Luchó por aquella familia con la misma tenacidad con la que antes había luchado contra todo lo que ellos representaban, transformando su poder en una herramienta de redención. Pasaron los meses de silencio y espera ansiosa para Elena y Leo, y entonces, en una tarde polvorienta, un cartero entregó un sobre oficial con el escudo del gobierno de los Estados Unidos. Las manos de Elena temblaban tanto
que apenas podía abrirlo. Esperaba lo peor, la orden de deportación que siempre había atormentado sus pesadillas. Pero al rasgar el papel, lo que encontró dentro no fueron palabras de expulsión, sino de acogida. Eran 2 tarjetas de residencia permanente, 2 green cards, la libertad. Las lágrimas que cayeron en su regazo no eran de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que lavaron años de miedo acumulado. La victoria no era solo legal, era profundamente moral. El reconocimiento que Leo recibió no fue un acto de caridad, sino de justicia. No solo había arreglado una máquina, había arreglado la brújula moral de un hombre poderoso. Había demostrado que el valor de un individuo no puede medirse por un documento o por la falta de él. Para Elena, fue la restauración de su fe en la humanidad, la prueba de que la bondad aún podía florecer en los lugares más inesperados. Ya no eran invisibles, pertenecían. La transformación culminó en una escena que nadie en Washington podría haber previsto. El senador Thompson subió al podio del Senado, no para pronunciar uno de sus discursos inflamados contra la inmigración, sino para dar un testimonio. Conmocionó a la nación al no hablar de muros o de amenazas, sino de puentes y de potencial. Contó la historia de un niño de 12 años en un depósito de chatarra en la frontera que con las manos sucias de grasa le había enseñado más sobre el valor, el carácter y la integridad que todos los libros de derecho y todos los debates políticos que había conocido. La historia de Leo y del senador Thompson nos recuerda que las barreras más difíciles de derribar no son las de hormigón y alambre de espino, sino aquellas que construimos dentro de nuestras propias mentes y corazones. Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el poder de excluir, sino en el coraje de incluir. Si este mensaje ha tocado tu alma y ha fortalecido tu fe en la capacidad humana de cambiar, comparte esta historia con alguien que necesite un soplo de esperanza. Y comenta desde qué lugar del mundo nos estás viendo, para que juntos podamos ver hasta dónde puede viajar la luz de la empatía y la transformación.